Hay historias que no comienzan con aplausos, ni con oportunidades claras, ni con caminos marcados. Hay historias que nacen en el silencio, en la escasez, en ese punto exacto donde parece que no hay nada y donde casi nadie mira. Y es justamente ahí, cuando las manos están vacías y el futuro parece una palabra lejana, donde algunas vidas comienzan a escribir su verdadero sentido. Esta es una de esas historias. No es una historia de suerte repentina, ni de milagros fáciles, ni de puertas que se abren sin esfuerzo. Es la historia de alguien que aprendió a caminar cuando el suelo estaba lleno de piedras y el cansancio parecía no tener fin. Había una vez un niño llamado Elías. Elías no recordaba un solo día en el que el hambre no hubiera estado presente. Para él, el hambre no era una tragedia ocasional, era una compañera constante, una sombra silenciosa que caminaba a su lado. Vivía con su madre en una casa improvisada, levantada con tablas viejas, láminas oxidadas y una esperanza sostenida a fuerza de voluntad. Cuando llovía, el agua se colaba por los huecos del techo y dibujaba pequeños ríos sobre el piso de tierra endurecida. El viento entraba sin pedir permiso y traía consigo el recordatorio de que el mundo afuera seguía avanzando, sin detenerse a preguntar quién se estaba quedando atrás. La madre de Elías se llamaba María. Tenía las manos marcadas por el trabajo, la espalda cansada antes de tiempo y una mirada que mezclaba ternura y determinación. Trabajaba donde hubiera trabajo, lavando ropa ajena, limpiando casas, cargando lo que hiciera falta. Salía antes de que amaneciera y regresaba cuando el cuerpo ya no daba más, pero jamás, ni una sola vez, permitió que su hijo creyera que su vida no tenía valor. El padre no estaba, no por muerte, sino por esa forma silenciosa de desaparecer en la que algunos hombres se pierden cuando no soportan el peso de sus propias derrotas. Elías creció miraba a otros niños con mochilas nuevas, con cuadernos limpios, con zapatos que no conocían el remiendo. Miraba los autobuses llenos de personas que parecían tener un destino claro. Miraba las vitrinas iluminadas con cosas que parecían decirle que eso no era para él. Pero Elías no miraba con odio ni con envidia, miraba con atención, como quien observa un mapa tratando de entender por dónde se empieza el camino. Cuando podía asistir a la escuela, se sentaba siempre en el mismo lugar, no por timidez, sino porque desde allí podía escuchar mejor. Sabía que cada palabra que entraba por sus oídos era algo que nadie podría quitarle después. No tenía cuadernos nuevos, usaba hojas usadas, rescatadas del olvido y enderezadas con paciencia. Su lápiz era pequeño, casi inexistente, pero para él tenía más valor que cualquier objeto caro, porque escribir, para Elías, era una forma de resistir. Algunos compañeros se burlaban de su ropa gastada, de su olor a jabón barato, de sus zapatos reparados una y otra vez. Las palabras dolían, pero dolían más cuando se quedaban repitiéndose en silencio dentro de la cabeza. Aún así, Elías aprendió a respirar profundo y seguir caminando. Su madre le había dicho una frase que se volvió una ley para su vida: «Hijo, pueden quitarte muchas cosas, pero mientras cuides tu mente y tu corazón, nadie podrá derrotarte». Las noches eran largas, sin electricidad, sin comodidades, sin promesas inmediatas. A la luz de una vela, Elías leía despacio, como quien saborea cada palabra porque sabe que no habrá otra oportunidad. Leía historias de personas que comenzaron sin nada, de vidas que parecían imposibles hasta que alguien decidió no rendirse. Mientras afuera el mundo dormía, él construía algo invisible pero poderoso: carácter. Con el paso del tiempo, Elías creció, y aunque la pobreza seguía allí, algo dentro de él ya era diferente. Había aprendido que su realidad no tenía por qué convertirse en su condena. Durante la adolescencia, la vida se volvió más dura, ya no bastaba con estudiar, había que trabajar. Cargaba cajas en el mercado, limpiaba patios, corría de un lado a otro por unas pocas monedas. Llegaba a casa cansado, con el cuerpo adolorido y la mente llena de dudas. Hubo días en los que pensó rendirse, días en los que el cansancio gritaba más fuerte que los sueños, pero cada vez que estaba a punto de soltarlo todo recordaba el rostro de su madre volviendo del trabajo con las manos hinchadas y la espalda encorvada, y seguía. En los momentos más duros, subía solo a una pequeña colina cerca del barrio. Desde allí veía la ciudad entera, las luces, los edificios, las posibilidades, y hablaba en voz alta, no porque estuviera loco, sino porque necesitaba creer antes de que el mundo creyera. Algún día, decía, esto va a cambiar, algún día este lugar será diferente. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía algo con certeza: no estaba dispuesto a rendirse. Llegó el momento de terminar la secundaria, un logro que muchos a su alrededor nunca alcanzaron. Luego llegó el desafío más grande, el examen para la universidad. No tenía dinero para cursos, no tenía computadora, no tenía profesores privados, tenía libros prestados, noches sin dormir y una voluntad que se negaba a ceder. El día del examen se levantó antes del amanecer, se puso su mejor ropa,
humilde pero limpia, y abrazó a su madre con fuerza. Durante el trayecto, se repetía en silencio que merecía estar allí. El aula estaba llena de jóvenes seguros, con materiales caros y palabras aprendidas con facilidad. Por un momento el miedo quiso ganar, pero entonces recordó algo que había leído una noche cualquiera. El miedo no es señal de debilidad, es señal de que algo importante está en juego. Y escribió como quien defiende su futuro. Meses después el resultado llegó. Elías no gritó ni saltó. Se quedó quieto mirando la palabra aprobado como si pudiera desaparecer. Había entrado, contra todas las probabilidades. Corrió a casa, abrazó a su madre y lloraron juntos. No era riqueza ni comodidad, era algo más grande. La prueba de que la historia no estaba escrita. La universidad fue dura, muy dura. Trabajaba de madrugada, estudiaba hasta la noche y muchas veces dormía en la biblioteca. Comía poco, dormía menos, pero nunca pensó en rendirse. Transformó el cansancio en disciplina y el dolor en enfoque. Con el tiempo, sus profesores comenzaron a notarlo. Desarrolló un proyecto para construir viviendas de bajo costo para comunidades olvidadas. No era solo un trabajo académico, era su historia convertida en planos. Ganó reconocimientos y terminó la carrera con honores. El día de la graduación, levantó su título, no para las cámaras, sino para su madre. Después, cuando pudo elegir, no se fue, regresó. Volvió a las calles de tierra, a las casas frágiles, a los niños con sueños silenciosos y comenzó a construir escuelas, centros comunitarios, casas dignas, no con riqueza, sino con propósito. Su madre vivió para verlo, vivió para saber que su sacrificio no fue en vano. Cuando partió, lo hizo en paz. Elías continuó, hoy no es famoso ni rico según el mundo, pero es rico en impacto, rico en propósito. Aún sube a la colina, aún mira al cielo y sonríe, porque entendió algo que ahora enseña a otros. La mayor victoria no es salir solo de la pobreza, sino construir un camino para que otros también puedan salir. No son las circunstancias las que definen quién eres, sino las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. Tu historia aún no termina, mientras sigas caminando todavía puede ser reescrita. La historia de Elías no terminó cuando regresó a su comunidad. En realidad allí fue donde comenzó su etapa más difícil, porque construir algo nuevo siempre exige más que escapar de lo viejo. Volver no fue sencillo, porque regresar significaba mirar de frente todo aquello de lo que había salido, pero ahora con la responsabilidad de no fallar. Elías caminó otra vez por las mismas calles de tierra, saludó a los mismos vecinos y vio a los mismos niños jugando descalzos, pero esta vez ya no era solo un testigo, ahora era alguien de quien se esperaba algo. Al principio, muchos dudaron porque el mundo les había enseñado a desconfiar de las promesas, dudaron porque demasiadas veces alguien había dicho que ayudaría y luego desapareció. Elías lo sabía y por eso no habló mucho. Decidió que sus actos hablaran por él. Comenzó con lo que tenía, poco dinero, pocas herramientas, pero una convicción inquebrantable. Reunió a algunos vecinos bajo un árbol viejo y les explicó su idea, no como un líder distante, sino como uno más de ellos, como el niño que había crecido allí y que conocía cada carencia desde adentro. Les habló de educación, de espacios seguros para los niños, de casas que no se cayeran con la primera lluvia. Algunos escucharon en silencio, otros bajaron la mirada, otros simplemente se fueron, pero hubo quienes se quedaron y eso fue suficiente. La primera construcción fue pequeña, apenas un aula comunitaria levantada con esfuerzo colectivo, materiales reciclados y largas jornadas bajo el sol. No fue perfecta, pero fue real, y cuando el primer grupo de niños se sentó allí a aprender, algo se encendió en el corazón del barrio. Elías entendió entonces que la esperanza no llega de golpe, llega despacio, ladrillo por ladrillo. Con el tiempo, más personas se fueron sumando. Antiguos compañeros de la universidad comenzaron a visitarlo, primero por curiosidad, luego por compromiso. Traían ideas, conocimientos, contactos, pero sobre todo traían respeto. Elías no se presentaba como un salvador, sino como un puente, y esa diferencia lo cambió todo. Juntos diseñaron nuevos proyectos, pequeñas viviendas resistentes, sistemas de agua simples pero efectivos, espacios donde las madres pudieran trabajar sin dejar solos a sus hijos. Cada avance tomaba tiempo, cada logro exigía paciencia, porque la realidad no se transforma con prisa. Hubo tropiezos, permisos que no llegaban, materiales que se perdían, días en los que parecía que nada avanzaba. En esos momentos, Elías recordaba las noches a la luz de la vela y comprendía que la perseverancia siempre había sido su mayor fortaleza. Doña María, ya mayor y con pasos lentos, observaba todo desde una silla en la puerta de su casa. A veces no decía nada, solo miraba,
y en su silencio había más orgullo que en 1000 palabras. Ella sabía que su hijo estaba viviendo para algo más grande que él mismo. Con los años, el barrio empezó a cambiar, no solo en su aspecto, sino en su espíritu. Los niños comenzaron a soñar en voz alta, los jóvenes empezaron a creer que estudiar valía la pena, las madres caminaban con un poco más de alivio. Elías entendió entonces que el verdadero impacto no siempre se mide en números, sino en miradas que recuperan la fe. Cuando su madre enfermó, él estuvo a su lado como ella lo estuvo siempre por él. En sus últimos días, ella le tomó la mano y le dijo con una voz suave que ya no tenía fuerzas, que había valido la pena cada sacrificio porque su hijo no solo había cambiado su destino, sino el de muchos. Cuando María partió, Elías sintió un dolor profundo, pero también una paz serena, porque sabía que estaba honrando su legado con cada paso. Después de su muerte, hubo momentos de soledad, noches en las que el cansancio emocional pesaba más que cualquier carga física, pero incluso entonces, Elías siguió adelante. Comprendió que el amor verdadero no desaparece, se transforma en guía. Hoy, Elías sigue construyendo, sigue enseñando y sigue aprendiendo. No busca reconocimiento ni fama, porque entendió que la mayor recompensa es ver a otros levantarse. Cuando sube a la colina y mira a la comunidad transformándose poco a poco, sabe que aún queda mucho por hacer, pero también sabe que el cambio ya comenzó. Y esa es la verdad que su historia deja clara: no basta con salir adelante, hay que volver con las manos llenas de propósito, porque una vida encuentra su verdadero sentido cuando decide convertirse en respuesta para los demás. El tiempo siguió avanzando, y con él también lo hizo la obra de Elías, porque aunque ya había construido aulas, viviendas y espacios de apoyo, comprendió que lo más difícil no era levantar muros, sino sostener los sueños cuando la rutina y el cansancio intentan desgastarlos. La comunidad había cambiado, sí, pero ahora enfrentaba un nuevo desafío: aprender a mantenerse en pie sin depender solo de una persona. Elías comenzó a darse cuenta de que si todo giraba alrededor de él, el proyecto sería frágil, y por primera vez entendió que su misión no era ser indispensable, sino enseñar a otros a hacerlo. Empezó entonces a formar líderes dentro del barrio, jóvenes que alguna vez fueron niños sentados en aquella primera aula improvisada y que ahora mostraban una chispa distinta en la mirada. Los reunió, les habló con honestidad y les dijo algo que no todos estaban preparados para escuchar: que el futuro del lugar no podía descansar únicamente sobre sus hombros. Algunos se asustaron, otros dudaron, porque asumir responsabilidad siempre da miedo, pero poco a poco comenzaron a entender que creer en sí mismos era el siguiente paso natural. Elías los acompañó sin imponer, los guió sin mandar, recordando siempre que el verdadero liderazgo nace del ejemplo y no de la autoridad. Mientras tanto, la vida seguía presentando pruebas. Hubo crisis económicas, cambios políticos, promesas externas que nunca se cumplieron y momentos en los que los recursos escasearon de nuevo. Más de una vez, Elías sintió el peso de la frustración, porque sabía lo que costaba avanzar y lo fácil que era retroceder. En esas noches difíciles, volvía a subir a la colina, no para pedir, sino para recordar. Recordaba al niño que había sido, el hambre, la vela encendida, la voz de su madre repitiéndole que no se rindiera, y entonces entendía que rendirse nunca había sido una opción real. Con el paso de los años, algunos de los jóvenes que había impulsado comenzaron a irse del barrio para estudiar o trabajar, y lejos de verlo como una pérdida, Elías lo celebró como una victoria silenciosa. Sabía que no todos debían quedarse, que también hacía falta gente que saliera al mundo y demostrara que de aquel lugar podían surgir personas capaces y valiosas. Algunos regresaban, otros ayudaban desde lejos, y así la red crecía de formas inesperadas. La comunidad dejó de ser un punto olvidado para convertirse en un ejemplo discreto de transformación posible. No aparecía en grandes noticias, no era un modelo perfecto, pero era real, y eso la hacía poderosa. Elías envejecía despacio, con el cabello tornándose gris y las manos marcadas por años de trabajo, pero su mirada conservaba la misma firmeza de siempre. Había aprendido a aceptar que no todo saldría como imaginó y que incluso los sueños más nobles deben adaptarse al paso del tiempo. Comprendió que el éxito no siempre se ve como uno lo imagina en la juventud, sino como una sucesión de pequeñas decisiones correctas tomadas incluso cuando nadie aplaude. En más de una ocasión, personas ajenas al barrio le preguntaron por qué nunca buscó algo más grande, algo que le diera prestigio o reconocimiento nacional, y él siempre respondía con calma que había encontrado algo mejor, un propósito que no se mide en fama, sino en vidas tocadas. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero también sabía que había cambiado el mundo de alguien, y eso era suficiente. Cuando miraba a los niños caminar hacia la escuela con mochilas gastadas pero miradas encendidas, entendía que la semilla seguía viva. En las tardes tranquilas, sentado frente a una casa que ahora resistía la lluvia y el viento,
Pensaba en todo lo recorrido y aceptaba con humildad que su historia no era extraordinaria por él, sino por lo que había despertado en otros. Y así, sin discursos grandilocuentes ni finales perfectos, la vida de Elías se fue convirtiendo en un testimonio silencioso de una verdad profunda, que no importa cuán lejos logres llegar, lo verdaderamente importante es cuántas manos ayudas a levantar en el camino, porque al final, una vida bien vivida no es la que acumula logros, sino la que se convierte en un punto de partida para muchos más. Con los años, Elías comprendió que toda obra que crece también necesita raíces más profundas, porque no basta con iniciar el cambio si no se protege de aquello que puede hacerlo retroceder. La comunidad ya no era la misma, pero tampoco estaba libre de peligros, ya que el abandono, la violencia y la desesperanza siempre encuentran la forma de regresar cuando creen que nadie está mirando. Elías comenzó a notar que algunos jóvenes, aún teniendo oportunidades, se sentían perdidos, como si no supieran qué hacer con la libertad recién conquistada. Entendió entonces que la educación no termina en los libros ni en los títulos, sino en la formación del carácter. Decidió crear espacios de conversación, lugares donde se pudiera hablar sin miedo sobre el dolor, las dudas y los errores, porque sabía que muchas veces las heridas no se ven, pero dirigen la vida desde la sombra. Se sentaba con ellos sin superioridad, contando sus propios miedos, sus fracasos, sus noches de incertidumbre, para que entendieran que avanzar no significa no caer, sino aprender a levantarse con más conciencia. Poco a poco, esos encuentros comenzaron a cambiar dinámicas profundas. Jóvenes que antes reaccionaban con rabia empezaron a escuchar. Otros que se sentían solos encontraron palabras para nombrar lo que llevaban dentro. Elías entendió que estaba construyendo algo incluso más importante que edificios. Estaba ayudando a formar personas capaces de sostenerse a sí mismas. No todo fue sencillo. Hubo conflictos internos, desacuerdos, momentos en los que la confianza se quebró y las decisiones difíciles parecían dividir en lugar de unir. Elías aprendió que liderar también implica decepcionar a veces, tomar decisiones impopulares y cargar con la incomodidad de ser firme cuando sería más fácil ceder. En más de una ocasión se preguntó si había tomado el camino correcto, si no habría sido mejor buscar una vida más tranquila, lejos de tantas responsabilidades. Pero cada vez que la duda se hacía más fuerte, aparecía una señal pequeña pero contundente, una conversación honesta, un joven que retomaba sus estudios, una familia que encontraba estabilidad, y eso le recordaba por qué había elegido quedarse. Con el paso del tiempo, algunos de aquellos jóvenes formados comenzaron a liderar sus propios proyectos, no todos iguales, no todos dentro del barrio, pero todos nacidos de la misma convicción, que el cambio empieza por uno mismo. Elías dejó de estar al frente de todo y pasó a estar detrás, observando, apoyando, corrigiendo cuando era necesario, pero confiando en que la semilla ya sabía crecer. Esa transición no fue fácil, porque soltar el control exige tanta valentía como tomarlo, pero entendió que su misión estaba entrando en una nueva etapa. Mientras tanto, la comunidad comenzó a relacionarse de otra forma con el exterior. Ya no se presentaban como un lugar de carencias, sino como un espacio de posibilidades. Universidades, organizaciones y voluntarios comenzaron a acercarse, no para imponer soluciones, sino para colaborar. Elías fue cuidadoso, porque sabía que no toda ayuda es buena ayuda, y que el respeto es la base de cualquier transformación verdadera. Defendió siempre la dignidad del lugar y de su gente, recordando que no necesitaban ser salvados, sino acompañados. En la intimidad de sus días, Elías también tuvo que aprender a convivir con la ausencia de su madre, con ese silencio que dejan los amores grandes cuando se van. Muchas veces, en las noches tranquilas, sentía que aún le hablaba, no con palabras, sino con esa calma que aparece cuando uno sabe que está haciendo lo correcto. Entendió que su vida estaba unida para siempre a aquel lugar, no como una carga, sino como una elección consciente. Y así, mientras el tiempo seguía su curso, Elías se convirtió sin proponérselo en un referente moral, alguien a quien se acudía no por respuestas fáciles, sino por claridad. Sabía que no podía evitar todos los errores ni todas las caídas, pero también sabía que había sembrado algo duradero, porque al final, la verdadera herencia no es lo que se construye con las manos, sino lo que se deja sembrado en la conciencia de los demás.